distinto lado. Nos alegra. Ahora, básicamente, yo quiero tratar de hablar de un episodio de la vida donde el único que nos puede sacar de tierra estéril a la tierra de abundancia es Dios. Y se pasan por etapas difíciles. Sin embargo, una de las cosas que no son fáciles son los desiertos. Y ¿quién quisiera estar en un desierto? Yo creo que nadie. Porque hay etapas donde la vida de uno se ve infructífera. Uno no encuentra a veces propósito en la vida de uno y a veces se pregunta a uno, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué las cosas no me están saliendo como quisiera? Muy diferente cuando uno está entrando ya a tierra donde ya se ve un mover diferente, tiempos diferentes, tiempos de bendición. El pueblo de Israel tuvo que cruzar 5 desiertos. Y no le voy a hablar de los 5 desiertos. No sé por qué desierto vaya. No, pastor, yo ya salí de los desiertos. Pues gloria a Dios. Porque claro, están ustedes como hijas de Dios, pero la condición de cada una es diferente. Hay quienes se ríen, pero por dentro andan librando batallas terribles en su vida. Pero qué lindo cuando ya hemos vencido esas etapas de la vida para entrar a las etapas de bendiciones de Dios. Entonces lo que toca, mire, ¿a cuántas les gusta la bendición? Como que no mucho se oyó a esta hora. Mire, después de esa comida y con este calor, pastor, yo creo que usted me va a dormir bien, va a decir usted. Usted ponga su corazón abierto, ¿verdad? Y si se duerme no ronque, porque entonces ahí sí va a molestar a los demás. Entonces, ¿qué le preguntaba? ¿Se acuerda? ¿Ah? Sí, la bendición. ¿Cuándo fue la primera vez que a usted lo bendijeron? Fíjese que yo le voy a contar una historia. La bendición, definitivamente hay diversidad de bendiciones. Y resulta que casi el mismo nivel. Hay alrededor de unas 16, 17 raíces que hablan de la palabra bendición. Pero curiosamente hay alrededor de 16, 17 raíces que hablan de maldición. Y cada una es diferente. Es decir, de que hay maldiciones muy diferentes. A veces solo oímos la palabra maldición, pero no sabemos qué clase de maldición hay. Entonces, estudiando la palabra uno se encuentra con sorpresas maravillosas que Dios las tiene ahí en su palabra. Entonces, el Señor, cuando estaba sacando al pueblo, le dijo: te llevo a una tierra buena. Es decir, una tierra que fluye miel, fluye leche, campos, olivares, y le dijo un montón de cosas. Y definitivamente las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Si Dios dice que va a haber bendición, va a haber bendición. Y la paciencia y buscar alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó es sumamente importante. Pero le iba a contar, a mí me dijeron una vez, me acuerdo, hace años, y eso sí hace años, usted, estaba yo joven, fíjese, no que esté viejo, pero sí, imagínese que eso es como alrededor de 40 años atrás. Algunos ni siquiera habían nacido. Sí, pastor, para que se está viejo, a usted, ¿verdad? Pero mire, me acuerdo que andaba yo en un tiempo bien difícil. Estaba joven y no encontraba trabajo. Estaba en la capital, en Guatemala, y no encontraba trabajo. Y de ahí me hablaron de un trabajo, y uno con necesidad, cualquier trabajo es bueno. Y me dijeron: miren, lo que hay es de vendedor. Yo dije: pues aunque sea de eso, pues vamos a ver si. Y resulta que estaban inventando una tarjeta de descuento y de crédito en Guatemala en aquella época. Entonces uno vendía la membresía y las personas iban a ciertos lugares y tenían descuento.
Entonces le decía, mire, le va a ir bien, donde compre va a haber descuento aquí. Y uno tenía que hacer todo el argumento para decir de que compraran la tarjeta. Y me acuerdo que mi primera semana y no vendía nada. Fíjese, nada. Y andaba con alguien, pero me acuerdo que andaba por allá por la Petapa. Algunos que conocen ya lo van a familiarizar. En medio de esos callejones andaba. Y con una hambre usted, que hasta el estómago protestaba. Y resulta que yo cargaba un poquito, unos cuantos pesos, quetzales, ¿verdad? Y me fui a comprar un chilito relleno que me lo dieron así en pan, con hojita verde. Así estaba rico. Bueno, yo dije, deme uno. Pero el que iba conmigo vi que no se pidió nada. Y los dos se vieron todo el día caminando juntos. Entonces yo dije, bueno, el plano que no tiene plata, yo le voy a comprar algo. Y le fui a comprar un chile igual que yo. Y resulta que le di el chilito relleno y él me dijo, Dios te bendiga. Y a mí nunca nadie me había dicho que Dios me bendijera. Esa palabra como que me sacudió. Yo no conocía al Señor. Al día siguiente le compré otro chile para que me dijera que me bendijera Dios, porque me gustó. Me gustó que me hayan dicho que Dios te bendiga. Dígale a la hermana que está a tu lado, que Dios te bendiga. ¿Te acordás de mí a la hora de la cafetería? Mire, pues, es decir que rico que el Señor a uno lo bendiga, se siente uno bien. Y la bendición definitivamente va más allá de lo humano, porque es un poder. La bendición es un poder que habilita para cosas buenas. Eso dice, poder que habilita. Entonces, pero no voy a hablarle de estos aspectos. Entonces quisiera entrar con un texto, volviendo a la carga, en cuanto a esta mujer que hemos estado hablando, que sorpresivamente tiene mucho mensaje, y máxime que no era una mujer judía. Entonces, veamos acá algo muy interesante, porque dice la Biblia, Deuteronomio 23 del 3 al 5, y dice ahí, ningún amonita ni ningún moabita de Moab. Ruth era ¿de dónde? De Moab. Estaba escrito. También está escrito en el libro de Nehemías. Esto está escrito en la ley, que ningún moabita iba a entrar. Y lo dice Nehemías capítulo 13. Entonces dice, ningún moabita de Moab, valga la redundancia, entrará. ¿Dónde no podía entrar? En la asamblea del Señor. En otras palabras, si se le hubiera aplicado esto a Ruth, no podía entrar. No podía entrar. Y si la ley no la aplican a nosotros, tampoco podíamos entrar, porque judíos no somos, ¿verdad? ¿Dónde nació usted? Y dice, usted viera donde yo nací, donde nacen todas las flores hermosas, fíjese que ahí nací yo. Y usted le pone salsa a los tacos, ¿verdad? Pero resulta que hay gente que cuando le preguntan, le dice, ¿usted es de pueblo? No, soy de la capital, dice. Fíjese, yo me acuerdo que hay gente así, pero aquí solo capitalinas hay, así que tranquila, ¿verdad? Pero resulta que a veces uno se avergüenza del lugar por no entender parte de realmente que no nos avergoncemos de dónde nos sacó Dios. La verdad que aunque tu principio sea insignificante, tu final es glorioso. Eso dice el Señor, y así es. Pero vuelvo otra vez al versículo. Dice, ninguno de sus descendientes, es decir, ni el amonita ni su familia. Es decir, aquí nadie de ellos podía entrar. Decía, ningún moabita, ninguno de su familia, aún hasta la 10ª generación. Quiere decir que una generación, otra generación, no pueden entrar. Está diciendo que no podían entrar.
Es como que le dijeran: aquí no se aceptan hispanos, ¿verdad? Y yo creo que usted no ha encontrado un rótulo así, pero usted cuando mire ese rótulo, usted: soy americano. Y dice: ay, usted entra, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo americano? Sí, de Centroamérica, de Suramérica, usted dice. Pero bueno, entonces, pero mire, pues entonces dice: porque no fueron, dice, el problema fue sus generaciones jamás, dice, habla acá, generaciones entrarán jamás en asamblea del Señor. Es decir, que no se podía. Pero esta Ruth cambió totalmente la historia, totalmente. Pero ella renunció a la tierra de la maldición. Ella renunció a sus raíces, y sus raíces tenían problemas severos sexuales, porque fue como producto de un incesto, es decir, una relación fuera de lugar. Ella renunció a todos esos problemas. Entonces, pero veamos acá, dice acá: porque sus actitudes no fueron buenas. Cuando dice por verso 4, cuando fueron a nuestro encuentro, dice: por cuanto no fueron a nuestro encuentro con pan y agua. Es decir, que el pueblo de Israel andaba necesitado y no se actuó con amabilidad con ellos. Es decir, sino más bien, ellos venían saliendo de Egipto, ellos alquilaron a Balaam, es decir, a un profeta que se dejó vender. Fueron a un ministro que sabía. ¿Sabe usted que los que pueden maldecir son deidades? ¿Y qué es una deidad? Una persona con autoridad. Y definitivamente nosotros, en la función y autoridad que tenemos, no estamos para maldecir, sino que estamos para bendecir. Sin embargo, hay ciertas personas en el mundo que siendo ministros maldicen a las ovejas, pero sin embargo esa no es su función. Gracias a Dios que a veces Dios así hace. Te quieren maldecir, dice, como que yo no oigo. Fíjese, pero cuando te quieren bendecir, como que abre bien el oído. Sí, quiero bendecir, porque Él es el Dios que bendice. Le da ese aplauso fuerte a Él. Mire, con fuerza aplauda. Así la mujer que esté cabeceando, que se despierte. No, ninguna cabeceando, ¿verdad? Pero bueno, mire, dice el verso 5: mas el Señor tu Dios no quiso escuchar. Por eso le digo, no escuchó. No quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió. Dile a la mujer que está de tu lado: Dios te cambió las maldiciones en bendiciones. Dígale usted que está a su lado: guay, dígale. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Le da ese aplauso: porque el Señor te ama. Entonces, partiendo de ahí, básicamente esta mujer no podía ser bendecida. Sin embargo, vemos de que no solo, le estaba mencionando el día de ayer, cambió su número 13 bajo la bendición de Dios. Aparece Ruth 13 veces en la Biblia, 12 en el libro de Ruth. Y curiosamente que cada un número, le decía, es muy simbólico a las etapas que ella está viviendo. Es un proceso de la iglesia. El número 11 es purificación, número 12 es gobierno, y en el número 12 se está casando y se la están llevando a la casa. Entró en el gobierno de Dios. Y qué importante que nosotros logremos entrar espíritu y alma y cuerpo bajo el gobierno de Dios. Ese es nuestro deseo, que sea tu deseo. Entonces, viendo acá, vemos entonces que no podía. Sin embargo, aparece Ruth, y dice: en los días que los jueces gobernaban en Israel, una hambre severa azotó a la tierra. Y por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Estamos hablando de Noemí. Y Noemí significa placentera. Pero cuando regresó, venía sin marido,
se le había muerto, venía sin hijos. Y ella dijo: ya no me llamen a mí placentera, llámenme amargada. Y yo no creo que usted va a decir: por favor, llámenme amargada, ¿verdad? Aunque hay algunas que andan amargadas, pero no se llaman amargadas, ¿verdad? Pero no aquí. Es decir, que usted definitivamente, si tiene a Cristo, su vida tiene que estar cambiando. Él es el que cambia la vida. Pero ella venía mal. Denle ese aplauso fuerte, Señor. Dios la bendice. Pero nos deja mucho que ver la enseñanza que arrojan este libro y en los episodios que pasan con esta mujer. Entonces, ¿de qué le quiero yo hablar? Pues mire, yo le quiero hablar: Dios tiene el poder, te puede cambiar las maldiciones en bendiciones. ¿Por qué? Porque te ama. Entonces, ese es el plan. Ahora, ¿cuántas bendiciones hay en el Señor? Definitivamente hay un montón. Un día me puse yo a escribir de qué cosas yo tenía que pedir perdón. Y empecé a buscar en la Biblia: tengo que pedir esto. Y agarré una hoja y con letras pequeñas solo le puse check, así para hacer mi listado. Y yo dije: tantas cosas de las que uno se tiene que arrepentir. Hasta hay una que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas oportunidades has tenido para hacer cosas buenas y no las has hecho? No, pastor, viera que yo sí siempre hago las cosas buenas. Y qué bueno cuando uno está así. Fíjese que a veces yo estoy con mi esposa y me dice: te estás portando bien. Me dice: Dios, gloria a Dios, digo yo. ¿Ya? Quiere decir que a veces se porta mal uno, pero que nos portemos bien con el Señor, que eso es lo importante. Entonces, partiendo ya del pensamiento central de qué le quiero hablar, fíjese que la Biblia habla acá, curiosamente, donde se habla de Ruth. Y dice Mateo 1, del 1 al 17, aunque no voy a leer todos los versículos, dice: libro de la genealogía de Jesús. Y cuando estamos viendo la genealogía de Jesús, dice: hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí encontramos tremendos personajes de la Biblia. Dentro de la genealogía encontramos a David, encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, que tuvo 12 hijos y una hija, y de los 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Encontramos un montón de personajes increíbles. Ahora, pero resulta que viene la historia y narrando: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar. Y resulta que aquí aparece una mujer que no debiera de aparecer. Sí, pastor, la verdad que hasta yo no debiera de aparecer, pero por misericordia aquí estoy, dice usted. Porque mire, hay 4 mujeres que se les ve como indignas, que uno tiene una vida que no, como que no da. Fíjese, Judá, usted sabe la historia acá para hacerle un poquito de memoria. Tamar resulta que no pudo dar a luz. Y resulta que le iban a hacer le iban a levantar familia, pero el que iba a levantar familia, cuando le tocaba que engendrar, evitaba engendrar. Eso usted es lo que se acordará. Y resulta que ella no tenía familia, y resulta que un día vio al suegro y se vistió de ramera, y de repente iba el suegro. Y resulta que el suegro era mero chueco, porque fue a buscar esos lugares. Y fíjese que por ahí pasó el suegro, y ella se paisajeó, y resulta que quien la embarazó fue el suegro. Claro que ya había muerto su marido, pero resulta que entonces uno dice: pero ¿y cómo? Esta mujer, sin embargo, Dios no la desechó, sino que la dejó dentro de la simiente de Cristo. Es decir, que se puede caer en situaciones terribles, desastrosas en la vida, pero qué lindo que quizás toda la gente te eche a un lado, pero el Señor nunca te va a despreciar.
Le hace ese aplauso fuerte, aunque se hayan cometido faltas terribles. Terribles. Ahora, y de ahí seguimos viendo, es decir, que ahí aparecen las mujeres, curiosamente aparece Rahab. Seguimos, dice, Aram engendró a Aminadab, a Nazón, a Salmón, no Salomón, Salmón. Y Salmón no era aquel fish, no que Salmón era un príncipe del pueblo de Israel. Y esta mujer que tenía una vida desordenada, porque muchas Biblias la mencionan como una mujer de mala vida. Dígase, no era israelita. Estaba en Jericó, una tierra de maldición también. Y resulta de que ahí Rahab, Señor le cambia la vida. Ella puso un lienzo rojo en la ventana, cayeron los muros, en la parte que ella habitaba no cayeron los muros, y resulta que rehizo su vida y la hizo bien. Después de tener una vida desastrosa, ella llegó a ser la mamá de Booz. Y Booz tenía un tremendo corazón. No manejaba buenos sentimientos porque todavía no habían, pero tenía un tremendo corazón. Es decir, que pudo crear, a pesar de su mal vida, a un hijo correcto, próspero y bendecido. Quiere decir que Dios puede cambiar el futuro de nuestras generaciones. Le da ese aplauso, es que puede cambiar y sacar bendiciones. Ahora resulta que Booz viene a ser el que se enamora de otra mujer que no podía entrar también, moabita. Por eso le había leído el versículo anterior. Ella se fue a espigar. Usted conoce bien la historia. Salió de Moab, se fue siguiendo a su suegra, entró y empezó a recoger espigas, a recoger, a trabajar. Y de repente uno de esos días, ella no conocía a Booz, salió y la tigrió, porque Booz también tigriaba. Y dijo, ¿y quién es esta jovencita? Si el plano quiere una jovencita, aunque ya estaba viuda, pero todavía paraba el tráfico. No porque fuera policía. No, que está linda, muy trabajadora. Mira, pero tiene un problema. ¿Cuál problema tiene? Fíjate que viene de allá de Moab. Él sabía claramente, aunque él dijo, pero si pasó con mi mamá, porque mi mamá también no tenía que estar acá y está. Y yo mucho menos debía estar aquí entre la familia de los judíos, y aquí estoy. Usted tampoco iba a estar en la familia de Cristo, pero aquí está. Le da ese aplauso fuerte, es decir, de que contra pronóstico. Entonces, resulta que Ruth, usted reconoce a Ruth, ella llega y se enamora, y resulta que al final se casa con Booz. La que empezó como trabajadora, ahora ya era coheredera del campo. Y se cayó en buenas manos. Y usted un día, ¿usted sabe que Cristo es el dueño del universo? Hermano, Él, y es el sello de la perfección. Ahora, el punto es de que Booz ya era un poco viejo y ella era jovenaza, aunque ni tan jovenaza, porque había vivido 10 años con su marido y se murió su marido. Póngale, ¿en qué año se casaría ella? Ayúdeme. Mire así, ¿dónde sospecha usted que dice? Bueno, más o menos quizás ella andaba por sus 30 años. Si se casó a los 20, vivió 10 años con el muchacho que se le murió, más o menos unos 30, o quizás se casó a los 17, entonces tenía 27. Usted sospeche. Pero el dueño del campo ya tenía más. Pero eso nos habla de madurez. Fíjese, pero sigamos la historia. Y de ahí resulta que aparece otra mujer ahí, que es Betsabé.
¿Quién era Betsabé? Pues usted dice David dice, y Urías tenía su mujer que era Betsabé. ¿Cuál era Betsabé? Aquella mujer que se estaba jaboneando cuando el rey estaba en azotea. Ahora yo pregunto, ¿ella sabría que el rey la iba a tigrear? No. Ah, sí, yo pienso que sí. Usted como tiene buen corazón, no, pastor, no, ella era buena gente. Pero ¿y por qué? Mire, dice que ella iba y se bañaba y de ahí el rey la vio. Ahora, resulta de que estaba casada. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, resulta que hubo un adulterio. Y una mujer que tuvo un adulterio, ¿cómo puede aparecer ahí? Pero aparece. Quiere decir que la vida puede haber sido desastrosa, pero Cristo Jesús perdona todas las faltas. Le haces aplauso fuerte al Señor, al grado que ahí está. Entonces, vemos ahí, luego saltémonos varios versículos, Betsabé, y de ahí, de Betsabé sale un hombre bien inteligente, así como usted, bien inteligente. Porque hermano Mario nos estaba diciendo que las mujeres son cardíacas, ¿verdad? Que mucha inteligencia. Pues entonces, pues ahora hay que aprovechar lo que usted tiene, ¿verdad? Es decir, Señor bendito todo lo que tienen, pues que logren alcanzar esas bendiciones enormes que tienen. Pero de ahí sale un tremendo muchacho que es Salomón. Y Salomón fue un hombre pero bien inteligente, el hombre más sabio que ha habido. Imagínense que entre los sabios aparece Salomón, aparece Daniel. Pero no vamos a hablar de los sabios. Entonces, básicamente ahí vemos algunos puntos en cuanto a mujeres que no debieran estar, pero están. Porque hay un Dios que puede cambiarle el futuro a la gente. Es decir, que nuestra ruta era mala, pero tuviste la bendición que el Señor te salió al encuentro y te cambió tu destino. Tu destino era muerte, ahora es vida en abundancia. Ibas en rutas de maldición y resulta que se te aparece el Dios que bendice. Ahora, dice acá, mira usted, en este versículo, que no sé por qué se le borró, pero eso es para que usted lo busque, la cita, pero dice la cita, se casaron con mujeres moabitas. Eso está en Ruth. Una mujer se llamaba Orfa y la otra Ruth, pero unos 10 años después murieron. Tanto Maón y Queleón. Y curiosamente el nombre de ellos también no era bueno, porque fíjese que Malón significa enfermo. Ese era uno de los esposos. Y fuera como que usted llamara a su esposo, ¿va? Enfermo. Sonaría mejor mi peor es nada que enfermo. Pero el nombre de la otra también no era nada bueno el nombre. Hablaba una persona destrucción. Así se llamaba el otro nombre. Se llamaba alguien que estaba derrotado, derribado o destruido. Imagínense que al marido le diga, destruido, ven para acá. Está ya feo. Pero esos eran los significados. Y el significado de ellas dos, ya le mencioné que Ruth es amistad. Y pues el nombre de la otra significa gacela o la mujer que se escapa. Pero resulta que ella se escapó para ir a sus dioses, porque se devolvió a sus dioses en vez de encontrar la oportunidad de irse a Israel con la suegra. Entonces, viendo esos puntos, es decir, que había que tomar una trayectoria, una ruta de escape. Y se le proporcionó salir de la tierra de maldiciones para ir a la tierra de bendición. Números 22:6 dice, yo sé, mire pues,
Resulta que aquí aparece involucrado un hombre que es un servidor. Sin embargo, se deja comprar para maldecir, y lo están comprando de la tierra de Moab, y le dice: yo sé que a quien tú bendices es bendecido, pero también dice: y que a quien tú maldices es maldecido. Ahora, por eso te ruego que vengas y me maldigas, hazlo por mí, porque este pueblo es más fuerte que yo, tal vez logre yo herirlo, echarlo fuera de mi tierra. Entonces los pobladores de Moab querían maldecir al pueblo de Israel y querían sacarlos fuera. Entonces había no solamente un principio incorrecto, una tierra incorrecta y actitudes incorrectas. Yo no sé cómo eran tus actitudes, cuál era tu pasado. Mire, a veces uno era bien lillero. Antes usted era bien lillera, y ahora también, pastor. No, ahora ya no debiera ser así, ¿verdad? A estas alturas usted ya está en Cristo. Amén. ¿Cuántas lilleras hay? Ninguna, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el que nos cambia, las cambia, es el Señor. Entonces, mire usted, fíjese usted que había gente en el mundial que le iba a hacer hechicería a otra gente, y iba a meterse en lugares. Dice: mira, el vecino tiene una casa a todo dar, por favor, que se le caiga, yo pago. Entonces había gente que hacía eso en el mundo, y había gente que iba a buscar que le leyeran las manos y cuanta cosa, a buscar hechiceros. Sin embargo, en Cristo se rompen las maldiciones que uno en ignorancia hizo. Quizás usted fue a que le pasaran la cola el gato. Pero ¿y por qué, pastor? Porque cuando alguien le salía escupelo, eso era lo que hacía la gente en su ignorancia. Pero usted ahora, gracias a Cristo, la alumbró Cristo. Ahora, utiliza aquí una de las palabras, aquí es maldecir, que es arar. Y resulta que es hablar maldiciones, maldiciones fuertes. Quiere decir que hay maldiciones no tan fuertes. Lo que está diciendo, una maldición fuerte. Lo que quería, que le lanzaran una maldición fuerte. Y aparece aquí relacionado a esto, es decir, invocar un daño. Maldición es un daño que uno profiere de la boca. Hay gente que le dice: ojalá que te aplaste un tren, ojalá. No, usted que es hija de Dios no tiene que estar deseando cosas malas, ¿verdad? Ojalá que se le pinche la llanta al carro. No, el ingrato no me quiso, la ingrata no me quiso dar ray para la iglesia. Y si usted mire, usted tampoco mande maldiciones. Es decir, que tu boca está para bendecir. Le hace aplauso: bendícelo, Señor, bendícelo. Más bien que me tenga envidia cuando yo pase con el mío. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, dice acá que son daños como sentencias. Es decir, sin embargo, esto es por medio de personas que tienen autoridad en su boca. Hay decir que hay gente que cuando habla, habla. Y dijo: Señor Jesús, mis palabras son espíritu. Y qué bueno que sean espíritu de Dios, no espíritu del mundo de maldad. Es decir, que cuando hablemos, seamos cuidadosos en que hablamos, y que de tu boca más bien salgan las bendiciones. Y si alguien te ha maldecido, en Cristo Jesús se rompen las maldiciones. Le da ese aplauso, que es el Señor el que puede cambiar todo esto. Ahora, a este reloj sí que no va muy rápido. Padre de la gloria, sí voy a tener que correr. Bueno, mejor me pongo a correr ya. Números 22:11 dice: el rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre ese pueblo que escapó de Egipto. Otra vez relacionada a la maldición con Moab. Y puesto que acamparon frente al territorio, ¿de dónde? De Moab. Mire, alguna vez no ha ido al patio del vecino de repente y se paró por la grama y le mandaron a decir: mire, por favor, muévase ahí, váyase a su casa. Hay gente que es cardíaca, usted. Ay, la grama me la va a dañar. Y mire,
Yo vi eso en una casa con una persona que no le voy a decir y tampoco la conoce. Pero alguien se fue a parar a la grama, una jovencita que estaba esperando la escuela, el bus de la escuela, y la sacaron de ahí. Solo porque estaba parada en la grama. Bueno, hay gente así, ¿verdad? No usted, porque usted es muy buena gente. Pero personas que a veces no le atinan. Ahora, dice acá, los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre el pueblo. Entonces resulta que aquí utiliza otro nivel de maldición y utiliza curiosamente otra raíz hebrea que habla en cuanto a lo que es maldición y utiliza la palabra kabab. Y esta maldición no se mira, pero hace mucho daño. ¿Sabe qué quiere decir kabab? Es apuñalar con palabras. Eso dice, cuando usted va al diccionario hebreo, eso significa. Me acuerdo una vez en cierto lugar de la tierra que me dijo una señora: mire, mejor me hubiera dado una chipotada, un chipotazo mi marido, que haberme dicho lo que me dijo, porque con las palabras que me dijo me hizo pedazos. Bueno, quiere decir que hay palabras que hacen mucho daño, mucho daño. Ahora, yo entiendo, entonces entendí por qué me decían eso. Ahora, curiosamente, puede que aquí hayan mujeres apuñaladas. No, pastor, viera que no siento nada. No, pero ese tipo de maldición es que a usted la apuñalaron con palabras y no sabe que cargan maldiciones con palabras que se las dijeron a usted. Y uno no le atina porque a veces uno no sabe por dónde uno ha pasado, qué gente. Mire usted, a veces uno le dice un montón de cosas. Me acuerdo un día, hace años, por ahí me dijo alguien: mire, pastor, fíjese que no sé por qué, pero tuve una visión, creo que es una revelación. Lo vi a usted en medio de una caja, fíjese. ¿Cómo? ¿Pero qué tipo de caja? Le digo. No, de esas de muerto, me dijo. Yo dije: ¿de qué me estará queriendo decir? ¿Que voy a entregarlo a Nike? Y yo lo que dije: yo renuncio a toda maldición. Definitivamente. Pero son los buenos deseos de gente a veces, ¿verdad? Me acuerdo una vez que en cierto lugar de la tierra me tocó que cantar. Y fue debut y despedida. Según yo lo había hecho bien. Pero una hermana se me acercó y me dije: mire, hermano, usted como que tiene voz de sapo, me dijo. Y yo dije, como estaba empezando a conocer gente de todos lados, no sé, ¿será un piropo o me está ofendiendo? Pero hay gente que habla y tira cosas. Y hay cosas que a veces uno no sabe, que dentro de las maldiciones, ese nivel de maldición puede ser calumnias dadas que te dañan tu reputación. Pueden ser cosas donde se apuñala con palabras. Dice un versículo: hay gente que habla como dando estocadas de espada. Que entonces hay quienes apuñalan, pero hay otros que usan una espadota. Y dice: el Dios lo bendiga, ¡pah! Así, hermano, hay gente así cardíaca. No aquí, porque aquí todas ustedes están consagradas. A usted no le habla mal de la gente. No, pastor, viera que no. Yo hablo, si hablo de los hermanos. Pero los hermanos que están en la Biblia. Hablo de David, hablo de Sansón, hablo de todos ellos, pero de aquí de la iglesia a nadie. Pues gloria a Dios, usted está bien. Pero entonces nosotros tenemos que entender que podemos haber maldecido o podemos nosotros estar arrastrando maldiciones. Y a esta mujer la sacaron para quitarle las maldiciones. Entonces va todo relacionado a esto. Empieza Daniel el profeta y empieza a decir en el 9:11: todo Israel ha desobedecido las instrucciones. Resulta que hay maldiciones que vienen por desobedecer instrucción.
Entonces está diciendo que dice, ha desobedecido las instrucciones, te ha dado la espalda, habla del Señor, ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones. Quiere decirse que por apartarse del Señor, el que te cuida, el que es escudo, el que te protege es el Señor. Pero si te apartas de Él, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a librar? Tú tienes una enorme bendición, que no estás sola. Cristo está contigo y prometió estar todos los días de tu vida. Le das aplauso, todos los días. Entonces hay maldiciones que vienen como consecuencia de desobediencia por apartarnos de Dios, y resulta que al mes de haberse apartado aparece una foto en Facebook que está haciendo así. Y si esta hermana, ¿dónde anda danzando? Y cuando usted mira, botellitas de cerveza y vea, oh. Pero como a usted no le gusta hablar de la gente, se queda calladita, ¿verdad? Hermano, hermana, por nada te apartes del Señor. Afuera nada bueno te espera. Las cosas buenas solamente son en Cristo Jesús. Le da ese aplauso, solamente en el Señor te va a bendecir. Este nivel de maldición es una de las maldiciones que se dice Shebua. Son juramentos. Es decir, juramentos solemnes. A veces nosotros sin querer nos hemos enlazado con lo que decimos. Y resulta que podemos atarnos a maldiciones. Fíjese, si uno le está yendo mal y empieza uno a decir cosas y uno no sabe que con las palabras, fíjese que las palabras atan y las palabras desatan. Entonces qué importante que como hija de Dios no vengas arrastrando un desierto, no vengas arrastrando maldiciones, no, que definitivamente la iglesia que se casa es figura de la abundancia, que en medio de la abundancia y la gran cosecha de trigo, fíjese que ahí curiosamente se dieron dos visiones, una donde vienen las vacas gordas, las espigas gordas, y luego vienen las vacas flacas que se devoran y se echa a perder la abundancia. Entonces resulta que hubo un hombre que trabajó 14 años, trabajó 7 por una esposa y 7 por la otra, pero resulta que le trabajó 7 y no le dieron a la que era. ¿Trabajó por quién? Por Raquel. Y resulta que la que apareció ahí fue Lea. Algunos dicen que era de ojos bonitos, otros dicen que era de ojos uno para allá y otro mirando para allá, a saber. Pero resulta que la que apareció a la hora del matrimonio fue la que no era. Y resulta que viene la hora del matrimonio y no va a aparecer Israel, va a aparecer la iglesia que no era. Le da ese aplauso fuerte, decir que va a aparecer la que no era. Pero ¿qué dijo él? Trabajo otros 7 años. Entonces los 7 años se están acabando y viene la otra semana de los 7 años, y es cuando todo ojo le verá. Serán los 7 años donde Él se va a manifestar en el trato de la semana 70 con el pueblo de Israel. Pero para ese entonces, usted que está bendecida va a estar con su amado. Le da ese aplauso al Señor. Es decir, entender que vienen cosas maravillosas. Ahora, mire, es decir, el Señor, voy a aprovechar mi tiempo con el Señor. Voy a renunciar a toda maldición. Así como que es lo que decía la gente cuando tocaba madera, ¿verdad? Cuando toco madera, decía, no sé por qué decía cuando le decían algo, ¿verdad? No sé qué querían decir con eso. ¿Ah? ¿Cómo que era? O rechazando, ¿verdad? Decía, toco madera, decía. Pero no le vaya a pasar como la viejita que tocó madera. Dijo, ¿y quién es? Dijo.
Ya, no, que usted definitivamente el único que puede quitarle las maldiciones es Cristo. De ahí no hay vuelta de hoja. Dele ese aplauso. El único que le puede quitar las maldiciones. Ahora dice acá Ageo 1:6: sembráis mucho pero recogéis poco. Mucho trabajo pero no hay nada. ¿Qué está pasando? Está diciendo pero recogéis poco y coméis y no hay lo suficiente. No hay para que te sacies. Entonces aquí menciona 3 palabras: comer, beber y vestir. Ahora, pero no hay suficiente para embriagarse. Os vestís pero nadie se calienta. El que recibe, recibe el salario y está recibiendo en bolsa rota. Resulta que cuando habla de bolsa rota habla de maldición también. Entonces dije, interesante, porque hay cosas que a veces no le atinamos y estamos trabajando y no estamos obteniendo el trabajo. Entonces que el resultado, y resulta que ese nivel de maldición es la maldición Nakab, que a la persona la perforaron para que no retenga lo que Dios le da. Es decir, el campo es bueno, él debiera de producir, se trabajó bien, pero ¿por qué no funcionó? Pues puede que hayan maldiciones de pobreza, maldiciones donde te estás perdiendo lo que estás sembrando. Entonces le está diciendo, pero también aquí le dice que es por falta de su fidelidad al Señor. Es decir, que la fidelidad al Señor se constituye en bendición para ti. Porque el que da, recibe. Y el que diezma, Dios reprende al devorador. Pero aquí dice que tienen problemas, que no están dando y que tienen una maldición. La maldición Nakab. Es una persona que carga perforación. Es decir, le hablaba de una que es una persona apuñalada con palabras. Un tipo de maldición. Pero aquí una persona donde dice, habla de ¿cómo se llama? De perforar, habla de tener poco, habla de violencia. Es decir, hay puerta abierta, de calumnias, de persona que está atravesada, persona con maldición. Perforar, o sea, perforar un objeto, crear una apertura. Y usted sabe que cuando había un vallado, lo que se buscara que no hubieran aperturas en el vallado, porque el que aportilla o abre el vallado lo puede morder la serpiente. Y más bien usted lo que anhela, que no se meta al mundo de maldad con usted, sino que vengan las bendiciones una a una. Yo no quiero que le molesten las bendiciones. Está tan bendecida que dice, ya no quiero. No, al contrario, usted está bendecida y todavía quiere más bendiciones. Entonces es el deseo. Entonces nos toca a nosotros, como esta mujer, renunciar. Es decir, revelación es entender, bueno, ¿por dónde tengo fugas? Es como cuando usted dice, bueno, gano lo suficiente, pero ¿por qué no me está alcanzando? Tengo ingreso suficiente para pagar mis deudas, pero ¿y por qué no las logro pagar? ¿Dónde está la fuga? Entonces se pone a examinar y toca que hacer inventario de su propia vida. Ahora Job 44 dice, he aquí yo soy vil. Ay, no dijo Caibil, yo soy vil. ¿Sabe qué está hablando él? Yo soy una persona maldecida. Porque cuando se habla la palabra vil, habla de una persona que anda arrastrando maldiciones. Y a veces usted, como ella dijo, ya no me llamen placentera, llámenme amargada. Entonces a veces hasta se puede usted parar en el espejo, y antes, cuando usted se piropeaba usted sola, o sea, se peinaba, qué belleza, decía usted, qué paisaje tan lindo, o sea. Pero a veces quizás tenía problemas, que se ponía al espejo y se decía fea, se decía. Y era usted misma viéndose. Entonces, ahí, mire, yo supe de alguien que pasó eso, Dios la libró, la sanó, pero cuando se veía al espejo se maltrataba a ella. ¿Verdad? Fuera como, claro, yo entiendo que uno se levanta y se levanta todo alborotado, pero aún así yo creo que no, usted se va a parar y le va a decir, fea.
Ya. Ah, no. Tú eres producto de la obra de Dios. Que no te digan que llegaste tarde a la repartición de rostros. No, que como tú no hay dos. Eres la única. Te hizo Señor un modelo. Entonces, mire, denle ese aplauso al Señor. Esto lo dice el segundo mandamiento. ¿Cómo así? ¿Cómo dice el segundo mandamiento? Ama ¿a quién? A tu prójimo. Pero si hay que ponerlo en el orden que va. A como te amas tú mismo. Quiere decir que cuando usted se ve el espejo tiene que amar. Ay, pastor, pero eso no es pecado. No, si eso es parte del segundo mandamiento. Si no, tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a otro? Primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero tampoco usted va a despreciar su propio cuerpo. La Biblia dice: nadie jamás desprecia su propio cuerpo. Amén. Es decir, ahora están calladitas ustedes, el Señor las perdone. Pero mire, definitivamente cuando usted se ve, dice: yo soy producto de lo que Dios quiso que yo fuera. Le da ese aplauso fuerte. Dios, así me hizo mi Señor. No me desprecio a mí mismo. Ahora dice: he aquí yo soy vil. Dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Lo que dijo: yo no soy nadie. Mira, ¿cómo te voy a hablar? Yo mejor me tapo la boca. Me tapo la boca. Hay gente que dice: no, mis opiniones no cuentan. Lo que yo digo no vale. Sí vale, pero puede que uno tenga un mal concepto y uno esté arrastrando una maldición sobre uno mismo. Es decir, dice la otra versión: he aquí yo soy insignificante, a nadie le importo. Dice: no, ¿cómo que a nadie le importa? ¿Y no el Señor pagó su salvación a precio de su sacrificio? Bueno, a ti hay alguien que es Señor de señores y que sí te importa. Es decir, que no te desechó, al contrario, Él te compró a un precio muy elevado. Es decir, que pagó un precio sumamente elevado. Ahora, estamos hablando entonces que tampoco puedes dar lugar a tener un mal concepto de ti misma. Ahora, aquí resulta que utiliza la palabra maldición cuando habla de vil o insignificante. Significa ser o hacerse uno escaso. Es apocarse uno. Es decir, yo soy vil, yo no sirvo, insignificante, soy pequeño, algo que está mal, que dice aquí algo que está mal, algo que tiene maldición, algo que tiene poco, yo no soy nadie. Fíjese que a veces uno no se da cuenta que este tipo de cosas pequeñas son maldiciones. Al contrario, usted cuando se vea, abrácese sola. Ya. Y felicítese sola, dígale: te felicito. Veniste a donde debías de venir, veniste a buscar al Rey de Reyes, veniste a ministrar tu alma. Entonces te dice: yo estoy donde debo estar. Porque mire, el que es chaparro, porque es chaparro o chaparra, el gran chaparral, dice, ¿verdad? Mire, entonces no es el tamaño. Y hay gente que es muy alta, que mejor se agacha porque quiere ser chiquita. Hay gente de pelo liso y se lo acolocha. Y las colochas se alisan el pelo. ¿Quién las entiende? Pero bueno, usted acéptese como usted es. Que si es colocho y le cae agua, gloria a Dios. Mire, gente que solo por tener colochos un ratito tiene que pagar 100 y algo. Usted que los tiene gratis todavía, lúzcalos. Amén. Le da ese aplauso fuerte. Qué bueno. Es decir, agradecido con lo que uno es. Sí, pastor, pero el problema es que yo quería hacer colocha y mire que nada. Se vale. Se vale. ¿Y cómo es que dice por ahí? Ya de viejo lo que queda la coquetería, ¿verdad? No, pastor, pero yo no estoy viejo, estoy jovencita. Pues está bueno.
hágase paisajes, hágase rayitos, truenos, tempestades, relámpagos, lo que usted quiera. Pero recuerde que el valor que usted tiene es porque tiene a Cristo adentro. Le da ese aplauso, eso es lo que le da el valor. No deje que usted se apoque con sus propias palabras. Entonces hay maldiciones que uno mismo se las ha puesto. Dice, no, yo soy negrita, dice, porque el sol me miró. Bueno, estaba dando pretexto. Este color no destiñe. Es bueno, déjeme decirle. Usted contenta con el color que le dieron. Amén. Si no, vamos a hacer un llamado de arrepentimiento de color. Bueno, entonces hay muchas maldiciones. Ay, el tiempo se me está yendo. Padre de la gloria, bendito Jehová. Zacarías 14:11. Y habitarán, dice, y habitarán en ella y no habrá más maldición. Habla de vivir en Israel, habla de vivir en Jerusalén. Entonces usted está en el Señor. Dígale al que, tú ya estás en el Señor, dígale que está a tu lado. Ahí ya no va a haber maldición. Le da ese aplauso fuerte porque la bendición viene de Dios. Es decir, habitarán en ella, no habrá más maldición, y en Jerusalén habitará segura. Es decir, que su seguridad está en el Señor. Sí, pastor, pero no se ha dado cuenta de esas bombotas que ahora dicen que salió el padre, salió la madre, y a ver cuándo sale la suegra. Pero usted no se preocupe de las bombas. Usted, tranquilo, si fue un bombazo, pues ¿de dónde vienen? Del bombazo, dice ya, ¿verdad? Es decir, de que Dios dice, caerán 1000, caerán 10,000, pero a ti no llegará. Quiere decir que Dios puede protegerte. Dios te puede sacar. Quizás se te pinchó el carro y ya no fuiste y el bombazo era allá, entonces te guardó, ¿verdad? Pero que Dios te puede guardar, y ojalá que no hayan bombazos. Oremos porque haya paz. Y si hay, pues que el Señor nos auxilie. Amén. Pero es algo que dice la Biblia. Entonces resulta que habla de otro nivel de maldición, que es la maldición Jerem, que es como alguien que está en una pared encerrado. Es decir, de que hay una maldición que te priva de cosas. Entonces hay varios niveles de maldición. Lo que está haciendo ese tipo de maldición, es decir, no habrá más maldición, es decir, no habrá nada que te encierre. No habrá nada que se vuelve como una pared, es decir, algo que destruye. Porque a veces uno dice, no, hombre, lo que me rodea. No, ahora aquí dice que el Señor te va a rodear. No las maldiciones, el Señor te va a rodear. Entonces toca a uno que rechazar todo tipo de maldición. Es decir, Señor, auxíliame, yo no quiero tener, mire, yo no le voy a hablar de todas las maldiciones, pero aquí hay un listadito de diferentes tipos de maldiciones que hay. Y resulta que como hay variedad de bendiciones, también el mundo de maldad manda un montón de maldiciones en diferentes aspectos. Entonces cuando usted busca el numeral y va en su computadora y busca ahí en la concordancia, mete el numeral y le aparecen todos los versículos de la Biblia donde dice solo una de las raíces. Entonces usted puede encontrar un montón de cosas donde dice, no, todo eso es maldición. Y puede encontrar un montón de cosas que uno dice que eso está feo. Entonces, es decir que hay maldiciones. Está la palabra alad, arar, cherem, merad, nakab, gabad, galal, galalá. Bueno, todo ese tipo de maldiciones. Pero dentro de estas hay algunas frases que de algunas maneras las manejamos como lo que le he dicho: una persona apuñalada, una persona que ha entrado en juramento de palabras, declaraciones que se han hecho sobre su vida, y así aparece un montón de cosas que pueden estar corriendo. ¿Sabe usted que la Biblia dice: y estas bendiciones correrán tras de ti? Pero también hay maldiciones que corren tras de ti. ¿Y qué hay que hacer? Anularlas. ¿Y cómo anularlas? En Cristo Jesús. Le da ese aplauso. Yo vengo anulando, dice usted, todo ese tipo. Porque denle ese aplauso como quiere dárselo al Señor.
Entonces, escucha bien, hoy te doy a elegir entre bendición y maldición. Entonces yo puedo elegir. Sí, el Señor dice, tú puedes escoger. Pero aquella mujer que venía de una vida terrible, de un pasado terrible, de un historial feo, pudo cambiar su vida. Sí, pastor, pero fíjese que mi vida ya ha cambiado. Pues gloria a Dios, pero puede que hayan cosas que todavía hay que quitarlas. Puede que todavía hay algo que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás no le has atinado, pero tú como hija de Dios, bien puedes hoy, bajo la revelación, pedirle al Señor, Señor, mira, como que cuando me estaban hablando algo me hizo clic. Yo, Señor, yo quiero renunciar. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo quiero renunciar a todas esas maldiciones. Señor, hasta lo que yo misma he dicho con mi boca. Porque a veces uno en su enojo dice cosas. Y se pueden estar diciendo cosas. Orfa se despidió y se fue. Besó a su suegra y volvió al mundo de maldad donde vivía, volvió a sus dioses. Ruth se aferró con firmeza a Noemí, y el aferrarse a cambiar de pueblo, cambiar de Dios, también le cambió de vida, y Dios anuló su vida de maldiciones para entrar a la vida de las bendiciones. Es decir, que quien te puede bendecir de una manera maravillosa es el Señor. Sí, que usted, la Biblia dice, donde tú pongas tus manos va a haber bendición. Tú serás bendición. Serás bendito en tu casa, serás bendito fuera de tu casa. Donde tú estés va a haber bendición. Pero quiere decir que entonces las bendiciones es como cuestión de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y tú eres portadora de bendiciones. Ese es el plan. Ahora dice aquí, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú también. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré, donde tú mueres moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Había definido que quería estar en el Señor. Usted ya está definida que quiere estar 100% con el Señor. Levante su mano ahí, dice, Señor, yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero renunciar, Señor, a mis pasados, a mis tradiciones, a las vidas religiosas que tenía. Tu principio, quizás has trabajado, has librado batallas, has sufrido, has pasado momentos difíciles. Sí, el pueblo que escapó de Egipto encontró desierto, pero no era su lugar definitivo. Tu lugar definitivo no es una vida emproblemada. Tú estás a la expectativa de las abundancias, de las visitaciones, de las glorias prometidas por Dios, anhelando que Dios te bendiga, que Dios te conceda todo lo que Dios tiene preparado. Esta mujer dice en Ruth 2:12 que el Señor te recompense. Una mujer que no tenía nada ahora tiene recompensa. Le dicen que el Señor te recompense, recompense tu trabajo, recompense tu obra, que tu premio sea completo, que tu galardón sea completo. Ella se fue a refugiar bajo las alas del Dios de Israel. Puedes salir de tu lugar y ven acá y dile, Señor, yo quiero estar bajo tus bendiciones, Señor. Yo quiero orar y rogar que las bendiciones del Señor te sigan. Que tu premio sea de acuerdo a como Dios quiere hacerlo.
Que tus bendiciones se cumplan, las bendiciones de Dios se cumplan en ti. Has llorado, has caminado, has sufrido. Como mujer te ha tocado momentos difíciles, pero vienen tiempos donde reirás. Vienen tiempos gloriosos. Voy a invitar a las hermanas pastoras, me van a ayudar a orar por las hermanas que están aquí al frente. Hágase un poquito más para el frente, por favor, que hay otras hermanas allá atrás. Dile al Señor: yo vengo a refugiarme bajo tus alas y vengo renunciando a toda clase de bendición, a toda clase de maldición, y vengo rogando por las bendiciones. Señor, si yo he sido una mujer que ha sido apuñalada con palabras, vengo, Señor, renunciando a cada una de esas heridas que no he visto que cargo.